Bueno, gure asanbladarekin hasiko gera, dagoeneko 10 minutu bat dira eta bueno, eskerrik asko, hemendik bai, jakin dezazuen gutxi gora bera ordu batetan bukatuko degula. Terminaremos más o menos hacia la 1 del mediodía. Quizás un poquito más tarde, pero si es más tarde, pues serán 5 o 10 minutos. Antes, bueno, igual también, sí, me será más difícil. Bueno, ongi etorri eta Juan Mari zurea da hitza. Bueno, lehenik eta behin ongi etorri janok. Eta egun on. Oain, seke buile inberra dau mikrofona eukigatik. Esaten dizuet lehenengo ongi etorri eta egun onak. Que seáis todos bienvenidos. Buenos días a todos. Yo, antes de la oración, os voy a hacer un poco la presentación del porqué y de cómo el sentido de la asamblea de hoy. Gaur zergatik gaude hemen bilduta. El 9 de octubre del año 2021 tuvo lugar en Roma la apertura del sínodo sobre sinodalidad, que Dios mediante concluirá en octubre del año que viene. Y nos preguntamos, ¿pero qué es un sínodo? Eta sínodoa zer dan esplikatzeko esan behar dugu, pues que es un órgano, un instituto, un organismo, nahi dezuten bezala deitu, creado por el Papa Pablo VI a la terminación o nada más terminado el Concilio Vaticano II. ¿Con qué fin fue creado este organismo? Con el fin de potenciar la colegialidad, lo cual quiere decir que el deseo del Papa era fomentar la unión entre el Papa y los obispos para que Roma tuviera información de primera mano. Cada obispo luego se tenía que poner en colegialidad también con el presbiterio de su diócesis y los párrocos con la feligresía de cada parroquia. Últimamente ha habido varios sínodos, como es el sínodo de la familia, el sínodo de la juventud, el sínodo de la Amazonía. Y para esta vez el Papa ha convocado el sínodo de la sinodalidad. ¿Qué significa sinodalidad? Ze esan nahi du hitz horrek. Es un término que ante todo expresa la identidad misma de la Iglesia como pueblo de Dios. El Papa decía que el sínodo tiene 3 elementos: comunión, participación y misión. Eso quiere decir que al convocar este sínodo, el Papa manifiesta que su deseo es que la Iglesia reconozca y se entienda a sí misma como llamada a esta triple actitud en su tarea evangelizadora. Eta berak asko aipatzen zuen, elkarrekin bidea egin, caminar juntos. Bakarka ez dago Elizaren ezaugarria adierazterik. El Papa, buscando que este importante organismo cobre relevancia y tenga la máxima colegialidad o que tenga la máxima representatividad, propuso desarrollarlo en diversas fases. La primera fase es la que hemos llamado la fase diocesana, que es la que clausuramos ahora con esta asamblea en nuestra diócesis.
el objetivo de esta fase ha sido facilitar a todo el pueblo, a todos, sin excluir a nadie, invitando a participar y presentar libremente sus propuestas, y el motivo de esta asamblea precisamente es dar a conocer qué recorrido ha tenido esta fase en nuestras parroquias o en nuestra diócesis. Antes de decir qué recorrido ha tenido, quisiera también decir que esta fase, la primera fase, la diocesana, ha sido una novedad por deseo expreso del Papa Francisco. Ha querido que se invite a todo el pueblo a participar en la reflexión aportando sus propuestas. Y además yo diría que esta fase, que es la primera vez que se desarrolla o que se hace ante un sínodo, es muy importante. Nik uste dut, importantea da, gehien bat eta batez ere, herri guztiari hitza egiteko aukera eskaintzen zaiolako. Ez da gotzaia pentsatzen duna, baizik eta gotzaia pentsatzen dunaren aurretik dago, apaizak zer pentsatzen dute, apaizan aurretik kristau berriak zer pentsatzen du, eta dana jaso, eta hori eman behar du orain gotzaiak edo elizbarrutiak urrengo mailara. Eta pozgarri da, digo que es alentador decir que en nuestra diócesis han sido 44 parroquias que han tomado parte. Yo creo que está muy bien. Nos podemos felicitar porque hacer este proceso no es tomar parte en un simple evento, sino ha habido reuniones, reflexiones, encuentros, momentos de oración en los que, como pueblo creyente, estas 44 parroquias han tomado parte durante prácticamente un curso entero, porque comenzamos allá por el mes de noviembre, finales de octubre-noviembre, y hemos terminado ahora, en el mes de abril. Nuestras aportaciones han sido ya remitidas a la Conferencia Episcopal, a quien corresponde recopilar ahora las aportaciones de todas las diócesis. Y comienza ya la segunda fase. La segunda fase, así como la primera se llamaba o se ha llamado fase diocesana, la segunda fase se va a llamar o se llama fase continental. Eso quiere decir que todas las conferencias episcopales de Europa, o las de Asia, o las de Oceanía, o las de América, o las de África también, claro, que cada conferencia episcopal envía todas las propuestas a la mesa que se monte en cada continente. Las nuestras a Europa. Y cada continente va recogiendo las aportaciones de sus diócesis, de los diversos países, claro. Y la tercera fase consistirá en enviar todo lo que se ha recogido a nivel mundial a Roma, donde se supone que, como es normal, al final todo termina allá por el mes de octubre, y a continuación haya una exhortación apostólica. En Roma participarán los obispos escogidos por las diversas regiones del mundo. Si no estoy muy equivocado, en el Sínodo de la Familia participó de nuestra conferencia episcopal Carlos Escribano, el actual arzobispo de Zaragoza. En la de Familia IZ creo que fue, y Carlos Escribano en la de Juventud. Pues aquí también, pues cada conferencia episcopal escogerá a los que crea convenientes, y entre ellos el Papa
en sínodo recogerá todas las propuestas que se han ofrecido. Eta gero, aita santuak badirudi bestetan egiten duen bezala, exhortazioietako bat egingo duela. Eta besterik gabe, oain otoitzarekin jarraituko dugu. Eta otoitza egin ondoren, esango zaigu, Mikelek agertuko digun nolakoa izan dan, edo ze aurrerapen, eta ze aportazio izan diran gure parrokietatik iritsi direnak. Mari Josek zuzenduko du otoitza. Bueno, eta ez dago esan beharrik, baina eskerrak ematea dagokigu. Bueno, ez dakit zeinek zeini eskerrak eman, baina eskerrak ematea dagokigu eta elkar zoriontzea dagokigu denoi. Zuentzat ere aberasgarri izan da talde hauetan parte hartzea, eta horrek nolabait eskertu egiten du edo eskertzeko arrazoiak ematen ditu hau erreztu duenaren aurrean. Eta hau antolatu dutena berriz zuek egin duzuten eskaintza eta aportazio hori eskertzea. Digo que mutuamente nos tenemos que agradecer. Vosotros pienso que os sentís agraciados por la suerte, por la posibilidad que se os ha brindado de poder reflexionar sobre este tema. Y a la diócesis también le toca agradecer porque habéis participado, habéis colaborado y habéis presentado vuestras propuestas. Eskerrik asko danoi. Eta negatik endu alduzu egin. Zutik. Jarri behar badute Vale, emuntze. Otoitzari hasiera eman diezaiogun eta hasteko egin dezagun isirunetxo bat gure barrua girotzeko eta prestatzeko otoitz horretarako. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen.
egizu guztiak bat izan daitezela. Aita, zu nirekin eta ni zurekin biok bat geran bezala, hauek ere bat izan daitezela gurekin. Horrela, munduak sinetsiko du zuk bidali nauzula. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesus, hemen gaituzu gaur, zure izenean bilduta. Elkarrekin ibili nahi duen herria gara, zuri gehiago eta hobeto zerbitzatzeko. Bai, gure desberdintasunekin, gure aniztasunarekin, baina zuri jarraitu eta zerbitzatu nahi zaituen herri bakar bat gara. Jauna, egin gutaz elkar maite duen eta mundua maite duen elkartea. Egin gutaz zure Eliza. Espiritua jarriko dut zuengan, bizi zaitezten. Zainez inguratuko zaituztet, haragia eratuko dut zuen gainean. Larruazalez jantzi eta espiritua emango dizuet bizi zaitezten.
Orduan jakingo duzue ni naizela jauna. Así dice el Señor a estos huesos. Yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis. Pondré nervios sobre vosotros. Haré crecer carne sobre vosotros. Los recubriré de piel. Os infundiré espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Jesús, vivifica nuestros huesos, nuestra carne y nuestros corazones. Guíanos a través de tu Espíritu por el sendero correcto en este contexto tan complejo como apasionante. Derrama tu sabiduría para que sepamos hacer tu voluntad. No nos hagas caer ni en la tristeza ni en la desesperanza. Y haznos saber que caminamos bajo tu providencia y que cuidas de nosotros y de nosotras permanentemente. Afaltzen ari zirela, ogia hartu zuen Jesusek, eta bedeinkazioa esan ondoren, zatitu eta ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan, hau nire gorputza da. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Jauna, zure bizitza behar dugu, zure argia behar dugu, zure presentzia behar dugu. Ustu gure egoak eta bihur gaitzazu zure benetako jarraitzaile. Gu argitzeari usten badiozu, dena itzal eta ilunpe bihurtzen da. Horregatik eskatzen dizugu, zure gorputzeko eta odoleko gure gozea eta egarria, geroz eta handiagoa bihurtzeko.
Eta esan zien, zoazte mundu guztian zehar eta hotzegin berri ona izaki guztiei. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesús, danos fuerza, valentía, libertad, coraje, audacia, confianza para anunciar tu Evangelio y construir tu reino de paz y justicia. Convócanos, haznos partícipes de tu misericordia y envíanos a la misión. Oso ondo. Bueno, testigantzekin jarraituko dugu. Vamos a continuar con los testimonios. Así que, mesedez, mai inguruan parte hartu behar dezutenok, gerturatu maira. Bueno, un poco jakin dezazuen, 11:04 gutxi gora bera atsedena izango dugu. A las 11:15, más o menos, tendremos el descanso de una media horita hasta las 12:15, así, más o menos. ¿Vale? Ah, no, Martín. Ponte allí. Sí, toma. Muy bien. Bagoazen astea testigentzen mai inguru honekin.
Lehenik eta behin, lehenengo gauza, eskerrik asko, hemen zaudeten guztioi. Muchísimas gracias por decir que sí a la invitación que os hemos hecho desde la comisión a participar en esta mesa redonda. Y bueno, antes de empezar con la mesa, os hacéis una pequeña presentación de quiénes sois, muy brevemente, y luego continuamos ya. Tenemos 2 micrófonos, así que está el de la mesa y el que tengo yo de mano. Orduan, pues igual, Martín, empiezas. Osondo egunon guztioi, mila esker zure gonbidapenagatik. Soy Martín Iriberri, jesuita, capellán de la cárcel de... No se oye, grito más. Osondo, Martín Iriberri, capellán de la cárcel de Martutene, y participo con las compañeras de la pastoral penitenciaria diocesana, pues también en la actividad de la pastoral penitenciaria, no solo dentro de la cárcel de Martutene, sino también en los arciprestados. ¿Ondo vai? A nosotros nos presenta él. Vale, nosotros venimos de parte del Colegio de la Asunción, del grupo de Asuntillos, Ugasta Asunción. Venimos representando a lo que son los jóvenes. Ella es mi compañera Raquel y yo soy Joel. Kaixo, soy Marcia y bueno, ahora mismo soy la atención pastoral a personas migradas. Egunon, ni Isabel Arrizabalaga naiz, pasiotare religiosa, eta konfer erakundearen izenean natorrona. Soy Isabel Arrizabalaga, religiosa pasionista, y vengo en representación de la CONFER, que somos los religiosos y religiosas de la diócesis de Guipúzcoa. Antón Zubiaurre Arteche nació en el Elgoibar, pero llevo ya 45 años viviendo en Andoain y vengo un poco en representación de las parroquias de Andoain. Son 3 parroquias, pero nuestro trabajo sinodal ha sido un trabajo interparroquial y venimos a explicaros el proceso que hemos seguido. Eskerrik asko. Bueno, jakin dezazuen mai ingurua bukatu ondoren, gero 10 minutuko denbora izango degula, pixkat galderaren bat baldin badago, edo norbaitek zeo zer komentatu nahi baldin badu, bueno, aukera hori ere izango dezue. Después de la mesa redonda tendremos 10 minutos pues para un poco para que podéis participar también preguntando algo o comentando lo que queráis. A los participantes de la mesa redonda les hemos hecho 4 preguntas, ¿vale? Y entonces vamos a ir por pregunta. Primera pregunta, responderán los 5, bueno, los 6, mejor dicho, y así iremos, bueno, para que sea más dinámico y rápida la cosa, pues iremos escuchando pues, su aportación. La primera pregunta dice así: breve descripción de los participantes y de la dinámica en la experiencia sinodal vivida en el grupo de trabajo. Bueno, pues igual, Isabel, comienzas tú, si te parece. Bueno, nosotros, al ser religiosos y religiosas de toda Guipúzcoa y al ser Guipúzcoa muy extensa, pues no podíamos hacer, como hemos hecho en la parroquia, varias reuniones. Entonces tratamos de buscar una forma sencilla, porque nos habían pedido de la Confer Nacional de hacer un trabajo como religiosos y religiosas, no solo en las parroquias, que hemos estado insertadas muchas y muchos, sino una cosa propia de la vida religiosa como habían pedido de Roma. Entonces era difícil que nos pudiéramos reunir varias veces y pensamos en hacer una dinámica sencilla, enviando el material a todas las comunidades de la diócesis para que trabajaran en comunidad, y después nos teníamos que reunir y nos reunimos en Donosti en el mes de diciembre. Entonces también tratamos de concretar solamente 3 temas, o sea, 3
que el número 5, corresponsables en la misión, el número 6, dialogar en la Iglesia y en la sociedad, y el 9, discernir y decidir. Fue un encuentro muy participativo cuando nos reunimos todas, hicimos pequeños grupos y después la puesta en común. Fue una tarde tranquila y sosegada para hablar, para compartir y ponernos en común, poner en común. Desde la comisión desde la atención pastoral a personas migradas, los migrantes participamos, pues como todos creo, en las parroquias y donde nos tocaba, pues participamos cada uno, pero luego nosotros nos juntamos aquí y decidimos trabajar. Bueno, les enseño un poco así, que sé que no se verá mucho, lo tenía para diapositivas, pero no pudo ser. Bueno, nos juntamos aquí, todos trabajamos todo el tema de la sinodalidad, pues las preguntas, todo lo que había, que ya eso lo conocen todos. Fue una participación muy buena, muy enriquecedora. Aparte, si contamos lo de la pandemia, que la gente, todos llevábamos sin juntarnos, sin reunirnos, pues había como más ganas de ese encuentro, y por eso la dinámica así, el trabajar en grupos, el trabajar unidos, el sentirnos en familia, pues fue muy enriquecedora. Nosotros como jóvenes, el tema de la sinodalidad la vivimos en una tarde, en una única sesión, porque es la única forma en la que nosotros nos reunimos al mes. Entonces, hicimos en una de las reuniones que teníamos mensuales el cuestionario que se mandó desde la diócesis. Cada joven estuvimos en un círculo todos y fuimos contestando las preguntas y hablando sobre el tema, y la verdad que para nosotros muchas preguntas, las que habían, nos llamaron mucho la atención, porque son cosas que igual hasta ahora no habíamos tenido en cuenta, pero sí que era como que ya veníamos haciendo esto ya desde antes, solo que hasta ahora se puso el nombre de sinodalidad. Pues trabajamos en dos niveles dentro de Martutene, los 4 domingos de Cuaresma, y era trabajo en el rato de la Eucaristía, aunque en la hoja parroquial que damos cada domingo, pues iba el trabajo del domingo siguiente, o sea que luego durante la semana la gente podía participar. En algunos casos pusimos carteles también, etcétera, recogimos aportaciones por escrito, pero el grueso del trabajo lo hicimos las 4 Eucaristías de Cuaresma. Participan en Martutene alrededor de 40, 50, 60, entre 40 y 60 personas, depende un poquito del día. Y bueno, pues fue bonito, fue enriquecedor. Los 10 temas los agrupamos en 3 preguntas o en 3 diálogos en torno a la Iglesia Comunión, Iglesia Participación y Iglesia Misión. Y por otra parte, en los grupos de pastoral penitenciaria diocesana, pues también se trabajaron los temas, Y bueno, la pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal, pues también hemos trabajado en ese nivel, y además de las aportaciones a la diócesis, pues hemos hecho aportaciones a la Conferencia Episcopal, que ha agrupado las aportaciones de unos 40 centros penitenciarios, ¿no? Así que, y ha estado muy interesante, nos ha permitido generar mucho diálogo. Son personas que han participado mucho en el ámbito de la Iglesia, a veces desde las Cáritas, se han sentido muy acogidas en las Cáritas parroquiales o haciendo veces en las parroquias, etcétera, pero igual no habían tenido la oportunidad de interiorizar o de compartir, ¿no?, sobre la vida como comunión, como comunidad de la Iglesia, ¿no? Así que está muy interesante, sí. El sector de allí, utilizar el micrófono ese, si nos importa. Muy bien. Somos la izquierda. Sí. No,
que yo no he contestado. Yo no he contestado directamente a las preguntas. Quizá al final yo explico el proceso que hemos seguido en Andoain. Prefiero que sigáis con las preguntas. Explica tu coetik, Igual azaldu pizkatu la gainetik. Vale. Laburra, motzean, Vale. Hortik egin gabe. Hortik. Nola hortik? Hortik. Zutik. Vale. Vale. Baina mikrofonarekin, Laburrean, Jon. Bai. Bai. Hemendik hobeto uste. Bai. Hemendik hobeto. A ber, iturri zaharretik edaten dut. Ur berria edaten. Beti berri den ura. Betiko iturri zaharretik. Josean Arce. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada. Y si insistimos un poco, Casal d'Águila. ¿Ay? ¿Os suena? Sí, por eso. Bien. Barkatu, nere... Ya te corté. Bai. Más en tema parroquial, en comunidad parroquial, vale. Andoingo esperientzia azalduko dizuegu ondoren. Taldean, komunitatean egin dugun bidea benetan bidea izan dela esan genezake. Horregatik, gure testimonioa zuekin partekatu nahi dugu. Sinodoaren inguruan sortu dugun giroak berpiztu gaituela esango genuke. Elkartu egin gara, hitz egin eta eztabaidatu egin dugu. Elkarrekin lagundu diogu. Iritzi bateratuak landu ditugu. Eta esperientzia honek denongan sortu den sentimentu eta iritzia hauxe da. Eginiko lan guztia ezin da ahaztu. Ezin da alboan utzi. Bultzada bat gure kristau komunitatean eta aurrera jarraitu nahi dugu. Garai berria badatorkigu. Gure garaia ere bada. Balia dezagun sinodo esperientzionek gugan utzi duen hazia. Aurrera egiteko prest gaude. Camino sinodal en Andoain. Lo hago corto, Muy corto. Bien, a ver.
Un camino sinodal, y esto que quede bien claro, no parte de cero. No parte de cero. Los que hemos trabajado en el mundo educativo, ¿verdad, Carmele? Sabemos que ninguna reforma, ninguna reforma educativa, ninguna reforma de ningún tipo parte de cero. Hay mucho trabajo hecho atrás, antes y mucho antes. Hay mucha historia y hay mucha cultura en nuestras parroquias y en nuestros pueblos. Yo voy a explicar de forma sencilla lo que hemos hecho en Andoain. El recorrido ha sido el siguiente. Primero os voy a decir qué materiales hemos utilizado. Vale. Vale, de acuerdo. Entonces, el proceso nada más. Me da pena porque estos materiales os pueden servir mucho para luego. El proceso. Éramos conscientes de que no podíamos entrar directamente en un recorrido sinodal comunitario de pueblo sin haber hecho previamente un trabajo de preparación concepcional e incluso terminológica. Iniciamos en octubre este recorrido 5 personas de las diversas parroquias de Andoain. Se trataba de aprender, de leer y de aprender, porque había mucho material y muy interesante además. Lo mismo más tarde, pero más suave, con los equipos que teníamos de lectura creyente. Fuimos entregando también poco a poco en las parroquias materiales, artículos e incluso, más adelante, el documento preparatorio. Y en las parroquias nosotros elaboramos materiales en castellano y en euskera. Bai. Es que proportzionaltasun bat, vale, de acuerdo. entendu behar dugu. Esan, bai. nahi dezuna... Sí, hori da. Javier, en noviembre, luego ya más adelante, tuvimos varios encuentros con más personas, unas 40, 50 personas, y ese ha sido el recorrido con toda esta gente. El domingo ya, 5 de diciembre, se explica, en las homilías de todas las Eucaristías, se explica este asunto del sínodo, quiénes estamos convocados y convocadas, objetivos y fases. El día 9 de diciembre, última reunión con el equipo general, 40, 50 personas, formamos grupos en euskera y en castellano, concretamos el trabajo, entregamos las guías y hemos funcionado 5 grupos en Andoain, 3 en euskera y 2 en castellano. Hemos ido trabajando el material de la diócesis de La Rioja. 5 guías que las fuimos adecuando a nuestro contexto y las fuimos también las tradujimos al euskera. En marzo tuvimos una celebración conjunta de todos los grupos con una merienda y ayer terminamos este recorrido sinodal también presentando una síntesis del trabajo realizado en los grupos y también con una merienda cena y también estaba Miquel con nosotros. Ha sido un trabajo... Sí, también estaba Miquel, sí, estaba. Claro, estaba. Miquel, bye. Ha sido un trabajo en grupos, ha sido un recorrido, si queréis, puntual, y lo que ha quedado claro es que hay que abrirlo a más personas de las parroquias y hay que seguir este asunto, este proceso. Hay que hacer procesos, no ocupar espacios, hay que hacer procesos pastorales y sociales permanentes, como dice el Papa Francisco. Y esto es lo que ha dado resultado. Hacer procesos pastorales permanentes que llevan mucho tiempo, tiempos. Va, ya está. No. A ver.
todo el material elaborado en nuestros grupos, todo el material está a vuestra disposición y todas las guías. Queremos agradecer públicamente a la diócesis de Palencia, que ha hecho un trabajo pedagógico fantástico sobre el sínodo, y a la diócesis de La Rioja, que ha hecho un trabajo didáctico fantástico. Nos han ayudado mucho. Y así termino, y con esto ya nos quedamos. Luego ya hablaremos. Eskerrik asko, Antxon, mila esker. Bueno, bigarren galderarekin, la segunda pregunta es la siguiente. Martín, empiezas tú si te parece. ¿Qué os ha aportado como grupo y personalmente la experiencia sinodal y qué dificultad habéis encontrado a la hora de vivir la experiencia? O sea, la aportación va sobre todo en la línea de comunidad, de comunión. O sea, muchas personas distintas pudiendo participar, ¿no? Pudiendo aportar a la reflexión. Aportaciones más elaboradas, menos, más... bueno, pues más a veces incluso técnicas, porque allí en Martutene, pues como en el resto de los lugares donde la diócesis está, pues estamos personas de distintas procedencias, distintos lugares, con distintas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, pues el hacer comunión, personas tan distintas, ¿no? Y el poder enfrentarnos, ¿no? a la cuestión, pues eso, pues de la comunión, de la participación, de la misión de la Iglesia, ¿no? Sobre todo eso, diversidad y horizontalidad a la hora de aportar. Eso como positivo, ¿no? Otras dificultades, bueno, sí que es verdad que en algunas ocasiones nos hemos encontrado con un poquito de... bueno, la Iglesia de verdad quiere ahora generar... quiere saber nuestra opinión ahora, va a generar participación de verdad. Bueno, algunas reticencias, ¿no? Que bueno, pues han formado parte del proceso, que ha estado muy bien que se dijeran, ¿no? Y que está muy bien también que se transmitan, ¿no? Que a veces pues la gente está un poco quemada, ¿no? de experiencias de falta de participación o de experiencias de falta de comunión, y bueno, pues en procesos como este pues eso sale, ¿no? Ha podido ser sanador en algunas ocasiones, pero también hemos constatado que hay personas pues que no tienen confianza, ¿no? en lo que podamos hacer como Iglesia, ¿no? Pero en general muy positivo. A nosotros, bueno, como ha dicho antes mi compañero Walter, lo que nos ha aportado sobre todo ha sido conciencia, porque nosotros consideramos que esta experiencia de sinodalidad la venimos viviendo desde que comenzamos, porque nosotros consideramos que desde siempre nuestro grupo ha sido bastante inclusivo, horizontal, nunca ha habido falta de participación ni ningún tipo de nada, o sea, ninguna carencia de expresión por parte de ninguna parte. Y en cuanto a eso, pues ha sido bastante positivo el darnos cuenta de que siempre hemos tenido un espacio donde aportar lo que hemos querido y lo que bueno, compartir cualquier vivencia que hayamos tenido. O sea, en nuestro grupo además participa gente, o sea, en general jóvenes, pero también participan niños, participa gente más mayor, padres, bueno, al final un poco el rango de edad es muy amplio y bueno, la experiencia nos ha servido un poco para ser conscientes de que eso es lo que queremos seguir teniendo y de que es muy importante no perderlo. A nosotros, ¿qué nos ha aportado? Pues al juntarnos todos ese día hemos tenido la oportunidad, como había dicho anteriormente, de sentirnos en familia, de contar con el otro y, como decía Martín también, de estar en comunidad, en la diversidad cultural, de aportar todos,
de volver a escucharnos y de mirar hacia atrás y ver ese recorrido que hemos hecho y ver que venimos caminando en sinodalidad, que lo venimos haciendo, que venimos caminando juntos, pero luego está un poco las dificultades, que es el ver que aunque venimos caminando juntos, siempre está esos puntos, esos momentos, esos lugares en los que también nos sentimos solos, en que vemos a un hermano solo, a una persona que necesita y que igual nos enfocamos en otros o en otros aspectos y no en unos cuantos, y que también después de habernos escuchado todos ahí en el grupo, pues escuchábamos que también hay personas al borde del camino y que duele verles o duele no acompañarles o no poder seguirles, o que no haya quien les pueda acompañar y seguir. Y bueno, que es esa situación en la que realmente nos importa, nos interpela y nos llama a estar más atentos, a estar más abiertos y a ser más acogedores. Para nosotros y nosotras, la vida religiosa ya tiene en sí mismo pues, un componente sinodal, como vida comunitaria, con los espacios que tenemos de diálogo, de corresponsabilidad y de discernimiento. Pero nos sentimos siempre en camino, en esa tarea de apertura, de escucha, de aceptación mutua y de ayuda fraterna. Y es a lo que nos llama el sínodo a vivir. Yo creo que ha sido una experiencia también de sentirnos más iglesia, de no querer estar cada congregación en su burbuja, y entonces de caminar cada vez más pues, hacia la comunión, la intercongregacionalidad. Luego han sido también muchos los desafíos de esta experiencia sinodal, además de una continua conversión personal y comunitaria. Pues a nivel eclesial nos desafía a realizar un camino de escucha en nuestra diócesis. Sabemos que tenemos planteamientos diferentes, que es muy plural la Iglesia, que a veces caminamos por senderos pues, separados, y es una llamada a buscar puntos de encuentro, para poder caminar juntos. Nos desafía pues eso, a buscar esos puntos, a aprender a caminar juntos, acogiendo nuestras diferencias dentro de la Iglesia, también a la apertura hacia creyentes y no creyentes, a otras religiones que tenemos en nuestros pueblos y en nuestros barrios, a la escucha de las realidades más sangrantes de nuestra sociedad y a la intercongregacionalidad. Es verdad que los religiosos y religiosas estamos trabajando juntos en muchos sitios, en Cáritas, en Urcoa, en colegios que llevan diferentes congregaciones, pero necesitamos todavía más el sentirnos en esta época en la que nos sentimos cada vez más debilitados, vamos subiendo en edad, y más esta unión entre congregaciones diferentes, este apoyo, pues es también una de estas llamadas a la comunión. Bueno, hirugarren galdera, 10 minutu gelditzen zaizkigu, pixkata azkar joango gara. Hirugarren galdera horrela esaten du. ¿Con qué actitud se ha vivido en el grupo el proceso sinodal? Isabel. Bueno, yo creo que la actitud ha sido de acogida, de querer participar activamente, de alegría por este aire fresco que el Espíritu nos trae. Ha sido una acogida muy, muy positiva. Y sabemos que tenemos muchas dificultades, que en el camino encontraremos escollos, pero una actitud muy positiva y muy activa de comunión y de trabajar y de escuchar y a ver si podemos hacer un buen camino. Pues nosotros fue, como ha dicho ella, una actitud también de acogida, de ir trabajando
todos juntos, de actuar con amor, compasión y ahí dentro de las fotos para esa acogida y esa actitud de servicio, de trabajar con el otro y todo, pues ponía a las personas que estaban con los chalecos ahí dispuestas a recibir a todos los que venían a vivir ese proceso. Luego estaba la olla gigante de paella, que también pues que representa esa actitud de amor, de dar, de compartir, y luego el logo de la sinodalidad, que es ir caminando todos juntos y que vamos hacia el mismo lugar, que vamos buscando todo. Pues esa era la actitud que teníamos todos en ese momento, en ese proceso que hemos vivido. Bueno, nosotros en el grupo, la actitud con la que lo hemos vivido ha sido bastante enriquecedora, porque al final, como comentaba antes mi compañera, somos un grupo bastante diverso en el que no solo estamos solo jóvenes, sino que estamos siempre con niños, con personas más mayores, y es una actividad bastante enriquecedora y en la que todos nos sentimos, por decirlo así, más felices en poder ayudar al otro. Y ha sido de esa forma en la que nosotros hemos vivido lo que es el proceso sinodal en un grupo muy diverso. Pues igual destacar dos: participación y agradecimiento. La gente ha participado de muchas maneras, ha escrito poesías, ha hecho dibujos, ha hecho oraciones, de muchas maneras ha ido desarrollando los temas que íbamos trabajando. O sea, que capacidad de participación clave, ¿no? Que luego es el sueño que aparecerá en la última pregunta. Y luego agradecimiento, pues es verdad que cuando estás en la cárcel pues y tienes un aislamiento grande de tu gente, o quizás has ido perdiendo a tu gente durante el camino y por eso acabas en la cárcel, ¿no? Pues el apoyo de la pastoral penitenciaria, de las caritas parroquiales, etcétera, es muy grande, se siente con mucha fuerza, y entonces ahí la verdad es que la gente ha participado desde la clave del agradecimiento, ¿no? Como era una manera, participar en el sínodo era una manera de agradecerlo, el apoyo que ellos y ellas sienten que se recibe, ¿no? Azkeneko galdera, última pregunta. Horrela esaten du. Mirando al futuro, ¿qué deseos o sueños ha suscitado en mí, en nosotros, esta experiencia sinodal? Igual, bueno, Raquel, si no, que empiecen los jóvenes. Si no, bueno. Bueno, pues en nosotros el deseo, el sueño que ha suscitado ha sido el de que, para empezar, nuestro grupo continúe siendo así, que tengamos la oportunidad de seguir reuniéndonos mensualmente para tener todos pues, el espacio para compartir y también para hacer oración, pero juntos, y sentir siempre que pues, al final, nosotros normalmente, como planteamos las dinámicas, es haciendo interioridad en comunidad. Es algo que parece contradictorio, pero es algo que consideramos que a los jóvenes nos ayuda mucho. El no sentir que estamos pues, solos. Por ejemplo, nosotros cuando hablábamos y debatíamos sobre el tema, sentíamos que, por ejemplo, cuando hay falta de participación, cuando se está mucho tiempo en silencio, aunque estés rodeado de gente, al final parece que no vienes con el mismo propósito, que los pensamientos que pueda tener otra persona igual no son los tuyos, o al final te crea mayores dudas o mayores inquietudes, o te genera más rechazo que cuando compartes una experiencia de interioridad junto a otras personas y luego tienes la oportunidad de compartirlo, de compartir cómo lo has vivido tú, cómo te has sentido, cuál ha sido tu manera de recibir lo que has vivido. Entonces, nuestro deseo sería que un poco, a lo mejor, tener la oportunidad de hacer esas sesiones que hacemos nosotros a nivel mayor, o a lo mejor que más
grupos tengan la oportunidad de vivirlo de esa forma, porque creemos que, pues, sobre todo para los jóvenes, podría resultar de ayuda. Y eso es todo. Sí, igual el sueño era como una iglesia sin miedo, ¿no? Sin miedo por parte de quienes hacemos iglesia, pues sin miedo a participar, sin miedo a expresarnos como somos, sin miedo a hacer propuestas, etcétera. Y también, pues la iglesia más organizada, ¿no? Pues que no tenga miedo a esto, ¿no? A ceder participación, a ceder, digamos, pues decisión, espacios de participación, de decisión, etcétera, ¿no? Como decíamos, sacar el miedo de la iglesia, ¿no? Cada uno, cada una para hacer iglesia, participar, expresar opiniones, expresar propuestas, y de la iglesia hacia cada uno, hacia cada una, ¿no? Pues no tenernos miedo, ¿no? a lo que podamos construir entre todos o entre todas, ¿no? Esa era como la clave. Bueno, parece que coincidimos siempre con Martín. Teníamos, sí, teníamos nuestros deseos, pues eso, avanzar sin miedo. Nuestro símbolo en el que habíamos escrito, que se ve ahí también, pues eso, todos los deseos que se habían escrito en los grupos y que había salido desde ahí, y que concluía pues en eso, en avanzar sin miedo, romper esos muros y esas cadenas que nos separan de nuestros hermanos, que nos separan de todo lo que realmente es importante. Y los sueños pues es también en participar todos en comunidad, en construir ese lugar mejor, ese mundo en el que todos queremos, pero juntos, desde la diversidad. No juntos nosotros como migrantes, sino en las parroquias, caminar todos, que pueda existir esa integración, que pueda haber espacio para todos. Y en la foto, pues, un poco como decían los jóvenes también, teníamos nuestra participación, no fue de adultos, sino una diversidad también de edades. Estaban las familias completas, con niños, con bebés, con jóvenes y con adultos. Pues que esa diversidad, tanto de países y personas, también de edades, sea y se pueda complementar y se pueda aprovechar y pueda ser siempre un plus, no que está todo hecho, todo dado, pues que siempre haya esa innovación y que siempre podamos ver en el otro que realmente puede aportar algo, o podemos aportar algo, o podemos seguir sumando, podemos caminar juntos y ser más, y bueno, y que así, pues aquí, allí, donde sea, con migrantes, con no migrantes, siempre podamos seguir aportando, y bueno, es ese nuestro sueño, que en comunidad podamos trabajar por la paz y por el bien de todos. Bueno, pues nosotros el sueño es lograr una iglesia renovada en la que caminemos juntos en la diversidad, como decía antes, buscando puntos de encuentro, sabiéndonos iglesia, y también que esto nos ayude a vigorizar nuestra vocación misionera. Va a ser un camino largo, ya estamos muchas de edad, pero con ilusión de aportar lo que nosotros podemos, y ese sueño de una iglesia en la que todos tengamos parte, pero no solo parte de números, sino parte activa, que nos escuchemos, que sepamos acogernos y que sepamos caminar hacia adelante. Pues ¿qué ha quedado? Ha quedado muchas ganas de seguir.
¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hemos sentido que somos pueblo de Dios. Somos protagonistas y sujetos activos de la evangelización. Somos misión. Esto ha quedado claro y esto ha emocionado a la gente, porque en gran parte se nos había ocultado. Esto ha quedado claro. Yo quiero terminar con una reflexión. A ver, recibimos en las parroquias hace unos días una invitación para este encuentro. San Sebastián, 20 de mayo. A los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y a todo el pueblo de Dios de la diócesis de San Sebastián. Este estilo a nosotros no nos gusta. No nos gusta. No nos gusta. Todas y todos somos pueblo de Dios. Y sacerdotes, diáconos, obispos, religiosas y religiosos, todas y todos cabemos en el pueblo de Dios. Siéntanse y siéntense en el pueblo de Dios. Fuera del pueblo de Dios hace frío. Hace frío. Recuerdo una anécdota, y os la cuento, del padre Lassa, franciscano de Aránzazu, pero me vais a entender muy bien. Padre Lassa, que ya murió en Machimenta, en Aránzazu, capellán de Urbía, de la ermita de Urbía. Hace muchos años, el ministro de Información y Turismo, Fraga Iribarne, quiso hacer un montaje hostelero, ¿os acordáis?, en Urbía. Y un domingo de esos apareció en Urbía y estuvo en misa, en la Eucaristía de la ermita. Estaban los pastores y estaba Fraga Iribarne. Y el padre Lassa comenzó así la homilía. Excelentísimo ministro, excelentísimos pastores. Bueno, Martín, Raquel, Joel, Marcia, Isabel, Antxon, eskerrik asko, gurekin gaur zuen testigantza aportatzeagatik. También que sepáis que nos representáis a todos y a todas de los que estamos aquí y os agradecemos mucho pues, vuestra palabra y vuestra presencia. Txalo bero bat bereientzat. Amabiak eta 6 dira dagoeneko, así que 5 minutuko atzerapenekin gabiltza. Así que mesedez, pixkanaka isiltzen jungo gera. Venga, eskerrik asko. Bueno, esan bezala, goizaren bigarren partearekin hasiko gera. Bueno, egun on guzti hori.
gaurko topaketaren bigarrengo zatian sartzeragoaz, eta, neri dagokit, sarreratxo bat egitea, eta ondoren, komisioko kideei, ongi etorria egitera gaurko batzar honetara. Esker honeko hitzekin hasi nahiko nuke. Lehengo zatian entzun ditugu ekarpenak, entzun ditugu bizipenak, entzun ditugu bizi izan ditugun zailtasuna prozesu honetan, baita ere ilusioak. Baina aurrena nire eskerrik beroena Aita Santuaren eskaera honi, sinodo erako Elizaren alde bide egiten hasteko eskaera honi, ilusioz eta eskuzabaltasunez erantzun dezuten guzti hori, bai pertsonalki eta bai kristau elkarte bezala. Quisiera comenzar con unas palabras de agradecimiento a todas las personas, a todas las comunidades cristianas que habéis respondido con generosidad y a la vez también con ilusión a esta llamada del Papa Francisco para que comencemos este camino sinodal, caminando todos juntos. A mí me corresponde hacer una pequeña introducción y qué es lo que me gustaría compartir. En primer lugar, el camino que hemos recorrido como Iglesia diocesana en esta primera fase del sínodo. Recordemos que el 16 y 17 de octubre dábamos comienzo a esta fase diocesana con una Eucaristía en la Catedral de San Sebastián. El obispo don José Ignacio presidía aquella Eucaristía y con ilusión y con esperanza dábamos comienzo oficialmente a esta nueva fase que iniciábamos dentro de lo que es la fase diocesana del sínodo. Después de aquella celebración, el 1 de noviembre, dábamos oficialmente comienzo a una nueva etapa donde se nos llamaba a trabajar en grupos, en comunidades, pues todo el material, todas las orientaciones que nos llegaban desde Roma, el 1 de noviembre. En esta fase pudimos elaborar rápidamente, como pudimos, dentro de la comisión de la fase diocesana, un material básicamente inspirada en el material oficial que nos llegaba de Roma a todas las diócesis. Hicimos unas pequeñas adaptaciones y mandamos a todas las comunidades cristianas este material. El 20 de noviembre celebrábamos el primer encuentro sinodal, aquí mismo, en el obispado, con la pretensión de dar la oportunidad de que nos juntáramos las distintas comunidades, personas que estábamos participando en los distintos grupos sinodales, con dos objetivos. En primer lugar, animarnos mutuamente y en segundo lugar, compartir el camino que estábamos realizando. Pues bien, después del 20 de noviembre nos dimos cuenta también, con algunos comentarios que nos estaban llegando de diversas comunidades, que el material que habíamos elaborado presentaba a la vez algunas dificultades. Zailtasun batzuk iritsi zitzaizkigun. Besteak beste, gure kristau elkartetako eta parrokietako errealitatea eta bizitza ezagututa, material hura agian batzuentzako zailegia edo urrutiegi gelditzen zela. Beharrezkoa izango litzatekeela gure parroki bizitzara gehiago hurbiltzen zen material bat prestatzea. Nos llegaban ecos de que aquel primer material que lanzamos desde la diócesis quizás era un poco compleja, difícil para asimilar para ciertas realidades parroquiales. Fruto de estas aportaciones comenzamos a elaborar un nuevo material, Sínodoa gure parroquian, la parroquia en nuestro sínodo, el sínodo en nuestra parroquia. Comenzamos a recopilar un poco e investigar qué es lo que estaban haciendo las demás diócesis. Estuvimos mirando también las distintas realidades de nuestras parroquias y fruto de esta pequeña investigación pues nació este nuevo material. Lo hicimos con mucha
ilusión. Yo sí quiero agradecer también de corazón a las personas que participaron elaborando este material, porque doy fe de que fue un gran esfuerzo. Y lanzamos este segundo material. La finalidad era que los grupos que no se habían animado todavía con el primer material, con este segundo material, pudieran animarse a iniciar un proceso dentro de esta fase sinodal. Después del envío de este segundo material, el 5 de marzo, tuvimos la oportunidad de un segundo encuentro sinodal, aquí mismo en el Obispado. En mayo terminaba el plazo para la presentación de las síntesis que habían elaborado las distintas comunidades cristianas, los distintos grupos sinodales. Y así hemos llegado al día de hoy, 4 de junio. Hemos recibido 44 síntesis de distintos grupos. Nos consta que ha habido más grupos sinodales, pero no nos han llegado las síntesis correspondientes. Las 44 síntesis no significan que haya habido 44 grupos sinodales que hayan trabajado, no. Los grupos son más, porque hay parroquias que ha habido más grupos sinodales y hay también realidades que han trabajado, pero al final no han remitido su informe a la Comisión Diocesana. Y oficialmente cerraremos esta fase diocesana, clausuraremos esta fase diocesana el 26 de junio, domingo, en la Catedral de San Sebastián, con una Eucaristía a las 6 de la tarde que presidirá don Francisco Pérez, nuestro administrador apostólico. Este es el itinerario que hemos realizado. Como he comentado, fruto de esta fase diocesana del sínodo, hemos recibido estas 44 síntesis. Berrogeita lau laburpen jaso ditugu. Esker onagatik eta baita ere ezagutza izan dezagun, momentutxo batean aipatuko ditut zeintzuk izan diren 44 ekarpen hauek. Brevemente voy a citar estas 44 síntesis de qué parroquia, de qué agrupación nos han llegado. Tenemos un mapa también elaborado que nos va a ayudar a ubicar geográficamente. En primer lugar, consejos pastorales de Rentería, parroquia de Zamalbide. Bigarrenik, Aieteko parroquia. Hiru, parroquia de Andramari, Intxaurrondo. Lau, parroquia de Itziar. Bost, parroquia San Francisco de Asís, Amute, Hondarribi. Sei, Hondarribiko parroquia. Zazpi, Jesu parroquia, Donostian. Zortzi, parroquia Bilabonako Zizurkil Asteazuta Amasako parrokiak. Bederatzi, San Gabriel eta Santa Gema parroquia, Irún. Amar, San Ignacio parroquia, Donostian. Amaika, San José parroquia, Amarakoa. Amabi, San Vicente parroquia, Donostia. Amairu, Santiago parroquia, Amaran, Donostian. Amalaugarren, Tolosan, Tolosako parroquia. Amabost, San Pelaio Kristau elkartea, Zarautz. Amasei, parroquia, Zestuako parroquia. Amazazpi, Rosario parroquia, Donostia. Amazortzi, Aizarna Zabalko eta Zumaiako parrokiak. Emeretzi, Andoaingo parroki taldeak. Hogei, seminarioko, residentziako gure apaisak. Hogeita bat, Antiguoko pastoral barrutia. Hogeita bigarren, Unidad Pastoral Santo Cristo de Artiga Sagrado Corazón de Beobia. Hogeita hirugarren, Goierri Beheko taldea. Hogeita lau, Grupo de Evangelización Joven, Ekialde. Hogeita bost, Gipuzkoako Kristauak taldea. Hogeita sei, Arrasaten Grupo Bidean. Hogeita zazpi, Biblia taldea Ordizin.
28, Grupo Interparroquial, Jesu Elizari lotua. 29, Brigidak Lasarteko Brigidak eta Lasarten egin den lana. 30, Jesus eta Maria Loyolan komunitatea, erligiosen komunitatea. 31, Hermanas de la Providencia. 32, Lasalle Irunen, bi elkarteak. 33, Loyola Etxea komunitatea. 34, erligiosa batek pertsonalki bidali du bere informea. 35, gazte talde bat La Asunción ikastetxekoa, baita ere La Asunción ikastetxeko laiko taldea. 37, baita ere beste pertsona batek bidali du bere informea. 38, Elizbarrutiko Pastoral Kontseilua, Consejo Pastoral Diocesano. 39, baita ere izan genduen topaketa sinodala Elizbarruti mailan hor ere informe bat egin zen. 40, hemen agertu dan testigutza baita ere Centro Penitenciario Martutene, han egin duten talde lana, eta baita ere voluntarioak, espetxe pastoraltzako voluntario talde batek Donostian egin duen lana. Pastoral Penitenciaria de Irún Fuenterrabía baita ere, Inmigrante Pastoraltza, Pastoral de Inmigrantes, Deustuko Unibertsitateko irakasle talde bat, eta Goierriko Caritas. Hauek dira 44 sintesi iritsi zaizkigunak. Bi gauzatxokin amaituko dut. Sintesia nola eginda. ¿Cómo se ha realizado la síntesis? Pues se ha realizado sencillamente con las indicaciones que nos han llegado desde Roma. Había pues unas indicaciones para poder realizar la síntesis. Cómo tenía que ser la introducción, la metodología, con qué criterios se tenía que realizar esta síntesis. Pues bien, el modelo y tanto la metodología pues venían indicadas desde Roma y desde las conferencias episcopales. Cabe destacar que es una síntesis de las 44 aportaciones. Jaso ditugun 44 sintesi hoien laburpena da. Beraz, iturria 44 laburpenak dira. La fuente de esta síntesis son las 44 aportaciones que hemos recibido. Criterio de objetividad. La comisión en eso ha sido muy cuidadoso. Hemos pretendido de ser objetivos y que la síntesis sea lo más objetivo posible, es decir, partiendo siempre de las contribuciones de los grupos sinodales. Tiene y contiene 10 hojas, lo cual nos indica que es imposible recoger todo lo que nos ha llegado, pero eso nos va a pasar a la diócesis, le va a pasar a la conferencia episcopal, va a pasar se recoge lo nuclear. Y también incluso metodológicamente nos han dicho que lo que no ha sido principal, porque a veces hay contribuciones que tienen un carácter más, perdón la expresión, residual, porque han sido pocos, pues esos que también se recojan. Entonces, bueno, pues es una metodología bastante completa. Y también es importante recordar que nosotros mandamos la síntesis de los 10 folios, pero a la vez nosotros mandamos todas las síntesis que hemos recibido. 44 laburpenak gure txostenarekin joango dira konferentzia episkopalera. Beraiek horrela eskatu dutelako. Todas las diócesis mandarán la síntesis y a la vez todas las síntesis que hemos recibido de las distintas comunidades y grupos sinodales. Creo que es un dato también a tener en cuenta. Y quisiera terminar con una mirada al futuro, antes de acoger a los miembros de la comisión. Desde la comisión tenemos un deseo y quisiera retomar el objetivo de esta fase diocesana que tanto ha insistido el Papa Francisco, así también ha insistido Roma. El contenido es importante y por eso vamos a remitirlo todo, todos los contenidos, el resumen con todas las contribuciones. Pero en esta fase sinodal lo que ha tenido mucha importancia y se le ha querido dar mucha importancia son a los procesos que se han generado.
a la ilusión que esto ha suscitado, a la esperanza a la cual hemos sido todos llamados. Y esto es muy importante. No estamos en el final, sino esto es un inicio. Entonces yo creo que esa actitud ilusionante que algunos aquí pues también lo han expresado, y yo creo que también los que hemos tenido esta experiencia en las parroquias, en las comunidades, yo creo que también nos ha ayudado. Deseamos que esta experiencia de cara al futuro pues pueda seguir con su camino, suscitando dentro de nuestra realidad pobre, pero pueda seguir suscitando ilusión y esperanza. Bueno, pues eskerrik asko egin dezuten lan guztiagatik, ni bai komisioari eskerrak eman nahi dizkiot, urtebete honetan egin dezuten lana intensoa izan da, egin dugun lana intensoa izan da. Askotan egia da, gustatuko litzaigukela talde gehiago animatu izana, ez dugu esango ezetzik, baina izan zeratenak eta egin dezutenak lan txukuna egin dezute. Eta iritsi garen tokira iritsi gera, gonbidapena Elizbarruti guztiari beti egin zaio, informazio eta materiala Elizbarruti guztira beti bidali izan da, eta zentzu horretan ikusten dut komisio bezala pozik egoteko motiboak baditugula. Osea, zorionak, eskerrik asko egin dezuten lanagatik, eta besterik gabe eskatuko diet ona etortzeko Mikel Iraundegi, Mari Jose Moreno, Leire, Atxagak uste baita ere, Manu Egaña, Lourdes ere komisioan izan da gurekin, eskerrak emateko. Vamos a pasar pues ahora a la presentación del contenido de la síntesis. Para poder seguir esta presentación del contenido de una forma fácil, vamos a repartiros ahora en formato papel la síntesis tal cual se ha elaborado y tal cual se ha mandado a la Conferencia Episcopal Española. El formato, mientras os van repartiendo, pues comento alguna cosa más. El formato en el cual se ha mandado la síntesis a la Conferencia Episcopal no es el formato que os vamos a repartir en papel, porque la Conferencia Episcopal nos pidió rellenar un formulario de estos que ahora se hace mucho online. Tú seleccionas el contenido en el ordenador y lo pegas en el formulario. Pero el contenido es exactamente el mismo que hemos elaborado y hemos puesto en estos folletos para poder presentar la síntesis de una manera un poco más agradable. Lo que ahora os vamos a dar en papel, que sepáis también que vamos a colgarlo en la página web diocesana. De manera que vamos a dejar un día, a partir del martes, podemos acceder al contenido en la página web de la diócesis. Para toda aquella persona que quiera también poderse descargar el documento y poder acceder al contenido. Como comentaba Miquel, las pautas para realizar la síntesis han sido muy claras y muy determinadas, marcadas por la Comisión del Sínodo desde Roma y llegadas a nosotros a través de la Conferencia Episcopal Española. Fijaos que no podíamos escribir, el contenido no podía ser más extenso de 10 folios, 10 folios a una cara. Cada uno de esos folios, cada una de esas hojas, no podía contener más de 3.500 caracteres. O sea que fijaos que estaba todo bien medido. Y la estructura que tenía que tener la síntesis, y que ahora que veo que ya tenéis los cuadernos podéis seguirla todos, contenía 4 grandes apartados. Un primer apartado de introducción. En este primer apartado se nos pedía hacer una relectura de la experiencia sinodal vivida.
de lo que había sido este proceso. Después había un cuerpo de la síntesis. La introducción tenía que tener una extensión entre 1 y 2 hojas. No nos podíamos pasar de esa extensión tampoco. El cuerpo de la síntesis, que era el segundo gran bloque, tenía a su vez 2 apartados. Uno que hacía referencia a obstáculos, dificultades o preocupaciones que se habían encontrado en el camino, y otro apartado del cual teníamos que percibir en esas aportaciones que nos habían llegado los elementos interesantes, innovadores o esclarecedores en el camino sinodal recorrido en la diócesis. Este cuerpo de la síntesis no podía pasar de 6-7 hojas, manteniendo esos 3.500 caracteres por hoja. El tercer bloque eran las conclusiones. El bloque que responde a la segunda pregunta del sínodo, digamos así, ¿no? El de qué pasos sentimos, ¿no?, que se nos invita a dar, sentimos que el Espíritu está invitándonos a dar. Bueno, pues estas conclusiones no podían extenderse más de 2 hojas, tenían que ser 1 o 2 hojas. Bueno, y por último, había un apartado de apéndice, que no consta dentro de estas 10 hojas, pero que tampoco tendría que ser muy largo, en el cual se nos pedía una visión general del contexto local y algunos datos o estadísticas claves, de manera que estos datos aportados en el apéndice pudieran servir como de telón de fondo, vamos a decir, para poder entender mejor el contenido, las aportaciones, las conclusiones a las cuales la diócesis había llegado. La parte del apéndice la voy a dejar o la vamos a dejar para que podáis leerla en casa. Si veis así un poquito por encima, pues son datos un poquito de cuántos arciprestazgos hay, parroquias, yo qué sé, si hay diáconos permanentes, ordenaciones, bautismos, confirmaciones. Bueno, son datos estadísticos que hemos considerado importantes destacar. Igualmente, pues hay esa pequeñita, breve visión del contexto, tanto social como eclesial, como digo, para ayudar a entender el contenido. Pasamos a destacar algunos puntos de la introducción, que, como decía en la introducción, se nos pedía hacer una relectura de la experiencia sinodal. En concreto, se nos pedía marcar o destacar, en el caso de que hubiera, hitos importantes en este proceso, en esta fase sinodal, puntos de inflexión y también la dimensión espiritual, cómo se había vivido esta fase sinodal, este recorrido. Entonces, bueno, pues nosotros marcábamos 2 hitos que considerábamos importantes, como era el primer encuentro y el segundo encuentro diocesano. Vimos también como punto de inflexión el hecho de que hubieran alargado el tiempo de la fase sinodal diocesana, porque en un primer momento estaba marcada para, si no recuerdo mal, febrero, ¿no? Para febrero de 2022, pero entre que nos poníamos en marcha y tal, bueno, pues consideraron desde Roma y desde las conferencias episcopales alargar ese tiempo hasta agosto, aunque la síntesis se nos ha pedido mandarla el 23 de mayo. O sea que en lo efectivo, la síntesis diocesana, la fase o el tiempo para el trabajo terminaba para el 23 de mayo. De todas maneras, esos meses ganados lo hemos visto como muy positivo para poder difundir más el sínodo, poder dar más tiempo para trabajar. Entonces, lo hemos considerado como un punto de inflexión. Dificultades, pues hemos marcado ahí las principales. Falta de implicación y motivación, también hemos percibido. El primer material enviado, que igual supuso un poquito alguna dificultad. También en este camino hemos constatado unas gratas sorpresas, ¿no? Pues la conciencia y la convicción con la que se ha trabajado, aquellos que han hecho el trabajo sinodal, el compromiso y la responsabilidad asumida por muchos grupos. Se han ido incluso creando distintos materiales, materiales propios.
actitudes, disposiciones con las que principalmente hemos percibido pues, que se ha acogido o se ha trabajado el sínodo, pues queríamos destacar la alegría de los fieles de sentirse que la Iglesia les ha tenido en cuenta con este sínodo, ¿no? De que pueden aportar su voz, pueden dar su aportación. Se ha vivido, consideramos, al menos los que han trabajado, y así lo reflejan las aportaciones, con ilusión y responsabilidad. Y destacamos que se ha vivido o se ha percibido como muy fructífero el hecho de que nos hayamos podido sentar juntos, escucharnos con profundidad y poder compartir, más allá de que coincidiéramos o no con las ideas que las otras personas expresaban. Bueno, en casa pues podéis leer tranquilamente la introducción. Y ahora sí vamos a dar lectura tal cual para que podamos percibir, aprender el contenido de las dos siguientes partes, es decir, del cuerpo, de la síntesis y de las conclusiones. Oso ondo, Mari Josek esan duen bezala, orain egingo duguna da, bigarren eta hirugarren atalen irakurketa. Irakurketa. Hor, liburuzkan badaukazue, bai gazteleraz, bai euskeraz. Orduan, jarraitu nahi duzuen moduan. Hementxe gaude, laugarren horrian, eta laburpenaren gorputza jasotako ekarpenen banaketa. Eta objektiboak izateko, horregatik erabaki dugu dokumentua irakurtzea. Vale? Ez da ere oso luzea, así que... Nabarmendu nahi genuke, bai sintesiaren bigarren atal honetarako, bai hirugarren atalerako, ondorioak hurrengo urratsak, nolabaiteko adostasuna duten joera komun gisa hauteman dena jaso dela. Nahita ez aho batekoa izan gabe, bai eta ikuspuntu diskordanteak eta korutik kanpoko ahotsak edo jainkoaren herriaren baitako desberdintasunak agerian uzten dituzten bazterreko ahotsak ere. Bat, oztopoak, zailtasunak eta kezkak, sinodoerako bizipenari dagokionez. Ez da beti erraza bidea elkarrekin egitea, ikuspegia eta misio partekatzea, fedean, itxaropenean, karidatean bat egitea. Zein oztopo, zailtasun eta kezka aipatu dira gehien taldeen ekarpenetan? Arrazoi pedagogikoak direla eta, hainbat gai multzotan azalduko ditugu oztopo, zailtasun eta kezka horiek. Lehenengo gai multzoa, barne zatiketa eta gatazka. Zauri handi bat du Elizbarrutiak, eta bere barne bat egiteari eragiten dio. Beraz, zauri hori sendatzen joan beharko da poliki-poliki. Ondo sendatzen ez badira, sinodoerako eliza baterako bidea oztopa dezake zauriek. Naiz eta egia izan prozesu sinodala zauriak sendatzeko, loturak berrezartzeko eta batasunera eta bat egitera itzultzeko aukera gisa bizi dela, egian da, halaber, oso kezkagarria dela hainbat arrazoiengandik prozesu hori nolabaiteko heldutasun gizatiar eta espiritualarekin egiteko gai ez izatea. 3. Polarizazio handia dago Elizaren barruan, sentsibilitate desberdineko fededunen artean. Kristau elkartearen barruko aniztasuna oso positiboa eta beharrezkoa da, printzipioz, baina konfrontaziotik eta gatazkatik bizi denean, sinodoeran bizitzeko oztoporik handiena bihurtzen da. Kezkagarria da fedearen ideologizazioa gero eta handiagoa. Izan ere,
fedean funtsezkoa ez dena jartzen du aurrean, eta tentsio dialektiko handia sortzen du fededunen artean. Hala, zaildu egiten da guztiok bat izateko bizipena. Oso kezkagarria da sentsibilitate desberdina duten anai-arrebak ez onartzea eta batzuetan mespretxu egitea. Horrek zaildu eta eragotzi egiten du elkarri entzutea, elkarrizketa eta bidea elkarrekin egitea. Oztopo gisa bizi da Elizako sektore batzuek Vatikanoko bigarren kontzilioaren espiritua deusestatu nahi izatea. Espiritu horrek Elizari eskatzen dion berrikuntza eragotziz. 7. Fededun asko ez daude pozik Elizaren egungo egiturarekin eta posizio doktrinal batzuekin. Atxekabe horren ondorioz, erreformen eta aldaketen eskaera handia da. Asko pentsatzen eta sentitzen dute Eliza eraldatzen ez bada, gero eta zailagoa izango dela evangelizazioa eta bidea elkarrekin egitea Elizan aldaketa handirik eman behar ez dela pentsatzen eta sentitzen dutenekin. Bigarren gai multzoa, krisi espirituala. Sekularizazioaren testu inguruan eta kristautasunaren adierazgarritasun sozialaren galera progresiboaren ondorioz, bizitzaren eta espiritualtasunaren aldetik nekatuta, adoregabetuta eta triste sentitzen diren fededun asko, pisu handiegia duen egoera baten aurrean. Ziurgabetasun handia dago Elizbarrutiaren eta kristau elkarteen etorkizunaren inguruan. Zein izango da errealitatea hemendik urte batzuetara? Nola egingo zaie aurre evangelizazioaren erronkei? Zalantzezko etorkizunaren aurreko ziurgabetasun eta mesfidantza horrek paralisia eragiteko arriskua dago. 10. Kezkagarria da fededun askok Elizaren hierarkiarekin eta Eliz erakundearekin, beraiekin gero eta lotura txikiagoa edukitzea. Pertsona asko beren fedea Elizaren egitura arruntatik at bizitzen hasten dira, distantzia honen ondorioz. Kezka sortzen du halaber, Jesukristo iragartzeko eta kristau testigantzarako ardura apostolikoa eta ausardia galtzeak, erlijioaren eta zehazki katolizismoaren aurkako gero eta etsai eta oldarkorragoa den gizarte baten erdian. Horrek guztiak kristautasuna modu akonplexatuan bizitzea eragiten du. 12. Fededunak sekularizatzeko eta mundutartzeko arriskuak kezka eragiten du. Kontua ez da munduan mundutarrizatea, baizik eta munduan mundukoa izan gabe egotea jainkoarena izan da. Kristau espiritualtasun eta mistikaren galerak arimarik gabeko errealitate bihurtzen dute Eliza. Eta 13. Gizartean dagoen individualismoak Elizari ere eragiten dio. Fedearentzat hain funtsezkoa eta oinarrizkoa den bizipen eta esperientzia komunitarioa zailduz. El tercer grupo hace referencia al clero, laicado y gobernanza eclesial. 14. El clericalismo de los sacerdotes aparece como dificultad y obstáculo para el caminar juntos en tanto en cuanto impiden la corresponsabilidad y el coprotagonismo de todo el pueblo de Dios. La pasividad de cierto laicado, con su relación clientelar y consumista ante la comunidad cristiana, también se vive como obstáculo para que el entero pueblo de Dios camine junto. Para un gran número de fieles es un obstáculo muy grande la forma en la que se toman las decisiones en la Iglesia, su modelo de gobernanza. El hecho de que la última palabra la tenga siempre el clero
y de que los diferentes consejos existentes no sean órganos de decisión efectivos y eficientes hace de la Iglesia una realidad autoritaria y nada democrática que genera rechazo entre los fieles. Para muchos es motivo de preocupación el que el celibato sacerdotal no sea opcional. El hecho de que la persona que acceda al sacramento del orden no se pueda casar si ella así lo desea es, para muchos, algo que no es bueno para la Iglesia. La escasa formación del laicado impide una Iglesia más madura en la que estos puedan ir asumiendo responsabilidades de más calado de las que habitualmente suelen asumir, como la coordinación de una parroquia, la celebración de la liturgia de la palabra, etc. 19. La formación del futuro clero es un tema que suscita preocupación por todo lo que ello pueda implicar de modelo de liderazgo en las comunidades cristianas. Y 20. Para algunos fieles es una gran pérdida para la Iglesia el que los sacerdotes secularizados y casados no tengan un protagonismo más activo en la Iglesia. Laugarren atala. Emakumea. Emakume izateagatik, ministerio ordenatura iritsi ezin izatea injustizia antievangeliko handi gisa bizi duten fededun askok eta injustizia horrek testigantza galerazten du genero berdintasuna ezinbesteko konpromiso ukaezina eta atzerazina duen gizarte honetan. Oztopoa da Elizaren benetako erabaki eta gobernu eremuetan, emakumeen presentzia handiagoa ez izatea. Eliza ofizialki kleroak bakarrik ordezkatzea zailtasuna da gehiengo handi batentzat. Ez bakarrik Elizaren barruan elkarrekin aurrera egiteko, baita beste gizarte eragile batzuekin eta oro har gizartearekin ere aurrera egiteko. Sexualitatea eta familia. 5. atala. Kezkagarria da pertsona homosexual, bisexual eta transexual asko baztertuta, epaituta eta elizatik baztertuta sentitzea. Horren doktrinaren ondorioz. Kezka sortzen du Elizaren familia ereduari erantzuten ez dioten familia asko baztertuta, epaituta eta baztertuta sentitzeak. 6. taldea, Elizaren testigantza. Elizaren aberastasunak eta gainegiturak pisu handia du fededun askorengan. Gero eta txiroagoa, xumeagoa eta xumeagoa den Eliza bat nahi baitute, ondasun materialekiko atxikimendu txikiagoa duena. Elizaren ondaren zailtasun handia da kristautasun pobreagoa, soilagoa eta xumeagoa iragartzeko. Oro har, uste da Eliza ez dela izan beharko lukeen bezain gardena, ekonomian, dituen ondasunetan, inmatrikulazioen gaian eta bar. Eta horrek zaildu egiten du harenganako konfiantza. Ekarpen askotan, hizkuntza liturgikoa hainbat arrazoiengatik jendearengana behar adina iristen ez delako kezka adierazi da. Otoitzean testuak, liturgian jantziak eta bar. Kristau elkartearen zati handi batek arduraz bizi du Elizaren barruko sexu abusuen gaia. Gizartean izen ona galtzeak eta erabateko eredugarritasunik ezak dakarren guztiagatik. Eta azkena, askoren iritziz, ez da irudiona tenpluak itxita egotea denbora gehienean. Uste da ez dela ate irekiko Eliza baten testigantza. Mila esker, Mikel. Bueno, jarraitzen dugu. Ondo goaz? Bueno, sinodorako bidea gidatzen duen galderen inguruan sortzen diren elementu interesgarri, berritzaile
eta argigarriak. Jarraian, beste era batera entzun diren ekarpenak jasoko ditugu, gaikako multzoen arabera ordenatuta. Ekarpen disruptibionak bidearen zati bat argitu dutenak eta harritu ere ekin gaituztenak. Bat, bidean elkarrekin aurrera egiteko jarrerak. Bidea marka dezaketen lau aditz, hartu, babestu, sustatu eta integratu. Bi, entzuteko lekuak eta denborak. Ekarpenetan, ahots ugari altxatu dira elkarrizketa taldeak sortuz, zauriak sendatuz, adiskidetzeko eta barkatzeko uneak eta lekuak aurkitzeko eskatuz. Elkarrizketa agertzen da Elizbarrutiaren zatiketa gainditzeko bide gisa. Leku sekuruak sortzearen garrantzia azpimarratzen da. Klima bat, kultura bat, edonork pentsatzen duena beldurrik gabe esateko. Elkarrenganako errespetua eta konfiantzatik. Egiturak simplifikatzera gonbidatzen da, erantzukidetasun, elkarrizketa eta parte hartze handiagoaren mesedetan. 3. Gobernantza eredua. Tonu disruptiboagoan egindako ekarpen asko, gobernantza ereduaren ingurukoak dira. Eliza gisa antolatzeko dugun moduaren ingurukoak. Zer arau esparru dugun, parte hartzeko mekanismoak, lurralde antolamendua, kontsulta eta ebazpen organoen eraketa, gobernantza hori garatzeko behar den kultura. Ildo horretan egindako ekarpen askok klerikalismoa adierazten dute, eta emakumeen eta gizonen berdintasuneko parte hartze laiko bat sustatzera dei egiten dute. Ezagutza globala eta lana berariazko izan dadin. Gure Elizaren lidergo eredua azpimarratzen da, hurbileko, elkarrizketarako, komunikaziorako eta partaidetzako lidergoak, apaisak edo laikoak, bultzatzeko eskatuz. Lidergoari dagokionez, kristau komunitateetan funtzionamenduaren egitura aldaketa baten beharra aipatu da. Liderrak ez dadin nahi eta ez apaisa izan, edo apaisak ez dezan beti azken hitza euki. Zerbitzua aldi baterako izatea, bai eta konpromisoa ere, agintaritzan dihardutenentzat araututa. Azpimarratzen da, laikoak jarrera pasibo batetik apaisek ematen duten zerbitzu erlikizioa bat eskatetzik, komunitatearen bizitzaren dimentsio ezberdinetan parte hartze aktiboago eta konprometituago batera pasatzeko beharra. Gardentasun kontzeptua ekarpenetan zehar ikusi dugu. Zuhurtziaren eta pertsonarekiko errespetuaren mugekin bat beti ere. Gardentasuna kudeaketan, ekonomian, erabakiak hartzean. Erantzunkidetasunaren garrantzia azpimarratzen da. Guztion Elizak erantzunkidetasun handiagoa dakar, baita autoexigentzia handiagoa fededunetan ere. Ahots batzuek independentzia handiagoa eskatzen dute Elizaren eta estatuaren artean, konkordatuari eta privilegioi uko eginez, eta zuzen inmakulatulako ez dena itzuliz. 4. Prestakuntza. Prestakuntza funtsezko elementutzat hartzen da gure Elizaren garapen eta eraldaketan. Presbiteroen prestakuntzari dagokionez, seminarioak ezabetzeaz eta ministroak etorkizunean unibertsitate sekularretan txertatutako fakultate teologikoetan trebatzeaz hitz egin da. Beste ekarpen batzuek, apaisak beren komunitateetan prestatzea proposatzen dute, afektibitate orekatuen integratzeko eta esteko, baita presbiteroen eta diakonoen prestakuntza eta jarduera profesional zibila ere bere autonomirako. 5. Emakumea. Gonbidapena behin eta berriz egiten da, emakumea baztertzen ez duen Eliza bat izatea.
emakumearen ahotsa entzun eta errespetatzen duen eliza. Bere zerbitzuak balioesten dituen eliza. Emakumearen parte hartzea ministerio liturgikoetara irekitzen duen eliza. Ekarpenek honako galdera hau egiten dute. Iritsi alda emakumeen diakonatua berreskuratzeko garaia? Zergatik ez aztertu emakumeak ministerioetara sartzeko bideak? Elizak emakumearen errealitatea eta balioa bere gain hartzea eskatzen da. Emakumearen funtzioa Elizaren eremu guztietan berdintasunez normalizatuz. 6. Komunitate bereizketa. Ekarpen asko zerren ingurukoak dira, baina oso argigarriak dira nolak planteatzen dituztenak. Norabide horretan, erabaki zuzenak hartzeko bereizketak duen garrantzia sentsibilizatzeko beharra azpimarratzen da. Interes pertsonaletatik ihes egin da. Horretarako, funtsezkoa izango da Elizbarrutiko bizitzako maila guztietan, parrokiak, arziprestaldeak, kuria, kontseilu ezberdinak, komunitate bereizketan sustatu eta garatzea. Inoiz baino beharrezkoa da bereizketa komunitarioak eskatzen duen guztiari buruzko prestakuntza eta dauden jardun bide egokiak ezagutzea. 7. Ospakizun liturgia. Gure ospakizunei dagokienez, ospakizunak parte hartzaileen kultura ezaugarrietara egokitzeko gonbitea egiten da. Bizigaren gizartearen kultura aniztasunean sakonduz. Hitzaren ospakizunak sustatzea eskatzen da, baita fededuen talde espezifikoentzako ospakizun liturgikoak ere. 8. Sinergiak, erlijio arteko ekumenismoa. Ekarpenak argi uzten dute erlijioen arteko topaketa aukera dela, aberastasuna. Horren gainean urratsak ematea eskatzen da. Bestalde, norberaren aberastasuna ere antzematen da. Eta erlijio bizitzaren jakinduria sinodorako gai honetan txertatzeko deia egiten da. Aniztasunaren aberastasun hori guztia, barneko zein kanpokoa, osagarritasun bihurtu behar da, erantzunkidetasunaren eta protagonismokidetasunaren garrantzitik abiatuta. 9. Gizarte ekologia esparrua. Munduari Eliza gisa begiratzera gonbidatzen da. Esparru ekonomiko sozialetan eraldaketak eginda eta proposatuta. Elizaren doktrina sozialen sakonduz, giza garapen integralari eta 2030 agendari begira. Pobrezia desagerrarazi, gozea ezabatu, desberdintasunak murriztu, klimaren aldeko ekintzak, lan duina eta ekonomia jasangarria, kontsumo arduratsua eta justizia eta pakea. Bueno, y a mí me toca la tercera parte, que son las conclusiones, próximos pasos. Fruto de las aportaciones realizadas, se perciben los siguientes pasos a dar para crecer en sinodalidad. Los pasos están agrupados según bloques temáticos. Estos son: 1. Actitudes y ser de la Iglesia. La Iglesia ha de ser menos jerárquica en su organización y procedimientos, y más democrática, menos autoritaria y hegemónica, y más misericordiosa, menos autorreferencial y vivir más en salida. Superar el clericalismo es en gran parte causante de ello. Ser más abierta, sencilla, cercana, acogedora, servicial y humilde. Ser más pobre y más para los pobres. Comprometerse más con las cuestiones sociales globales y con los problemas reales de la gente concreta, y no estar tan pendiente de sus leyes o normas propias. Retomar y retonar el espíritu del Concilio Vaticano II. Debemos escucharnos unos a otros a distintos niveles, personal, parroquial, diocesano. Sobre todo, escuchar a los laicos, mujeres y jóvenes. Crear lugares, espacios de encuentro y diálogo donde compartir y sentirnos miembros de un mismo cuerpo. La escucha requiere de una mente y corazón abiertos, sin perjuicios.
La Iglesia ha de escuchar a la sociedad e ir más acompasada con los tiempos actuales. No puede quedarse ni atrás ni al margen. Debe encarnarse en la realidad más concreta y cercana. Ser para el mundo voz profética, que seamos valientes para alzar la voz, que demos testimonio con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo, con obras de caridad. Revisar y replantear ciertos aspectos de la moral cristiana o temas sociales, como por ejemplo la homosexualidad, los modelos de familia, los divorciados, vueltos a casar, la eutanasia, para que sea más acorde con el momento actual y no se discrimine a nadie por su condición. 2. Estructura de la comunidad, vivencia de la comunidad, unidad. Restablecer la comunión rota en sus diferentes niveles y ámbitos, sanando las heridas de desencuentro y división existentes. Trabajar en favor de la unidad y comunión en la diversidad y multiformidad. Cultivar la confianza que nos ayuda a caminar juntos. Fortalecer, revitalizar, fomentar o crear los organismos de sinodalidad de la diócesis, Consejo Presbiteral, Consejo Pastoral Diocesano, Consejo Pastorales. Que estos consejos tengan la potestad de tomar decisiones y no sean solo consultivos. Que el servicio de liderazgo sea temporal y esté legislado para los que ejercen cualquier puesto de autoridad, también el obispo. Que los fieles de la diócesis puedan tomar parte en la elección de su obispo, mediante alguna consulta o incluso con poder electivo. Simplificar las estructuras en bien de mayor corresponsabilidad y participación. Formar unidades pastorales donde las parroquias colaboren y trabajen juntas. Crear y fomentar el sentido de pertenencia a la comunidad cristiana y a la conciencia de que todos formamos el pueblo de Dios, de modo que la corresponsabilidad y coprotagonismo en la comunión, participación y misión de una realidad. 3. La vocación laical y sacerdotal. Repensar la figura del sacerdote, especialmente en lo que respecta a su opción obligatoria al celibato opcional, su posible elección por parte de la comunidad eclesial y su necesaria condición de ser el párroco. Ser una Iglesia menos clerical, que permita al laicado asumir el papel activo que le corresponde y participar en los organismos de toma de decisiones. Esclarecer la relación entre el ministerio ordenado y los ministerios laicales, fomentando estos últimos. 4. La mujer. Se percibe como urgente revisar el papel de la mujer en la Iglesia, especialmente en lo que atañe a la posibilidad de acceder al ministerio ordenado y a la participación en los organismos de decisión y legislativos. La Iglesia ha de trabajar a favor de la igualdad entre hombre y mujer. 5. Formación. Posibilitar y fomentar la formación de los fieles, especialmente los laicos, en todos los ámbitos, espiritual, bíblico, eclesial, ayudándoles a adquirir una sólida vida cristiana. Asimismo, formar y capacitar a las personas sobre las que rehace alguna responsabilidad de decisión para que lo hagan con criterio y responsabilidad real. 6. Vivencia de la fe, liturgia. Redescubrir el significado y el papel central de la Eucaristía y de los sacramentos como raíz y centro de la vida cristiana. Que las Eucaristías sean más cercanas y participativas. Poner el acento en la dimensión existencial y evangelizadora más que en el aspecto ritual y cultual. Renovar, adaptar y actualizar la liturgia a nuestro tiempo en sus distintos aspectos y dimensiones. Ceremonias, vocabulario, oraciones, lectura, ropajes, para hacer más comprensible y accesible su significado y el mensaje cristiano. Igualmente, revisar o anular los títulos de tratamiento reverendísima, ilustrísima, igualmente actual, el lenguaje con el que se evangeliza para que los que sea comprensible tanto a los fieles como para la sociedad actual. Cultivar, cuidar, crecer en la dimensión espiritual,
creando lugares, espacios y momentos de oración, sobre todo comunitaria. 7. Transparencia. Ser transparentes a todos los niveles en lo referente a la economía. Erradicar los abusos sexuales. Ser transparentes buscando esclarecer los casos de abuso y pederastía, tratando con prudencia y respeto a las personas. Acompañar a las víctimas. Y 8. Otras confesiones y entidades sociales. Comenzar a dar pasos hacia un encuentro real y concreto a distintos niveles, parroquial, arciprestal, diocesano, con creyentes de distintas confesiones religiosas. Colaborar y potenciar la interrelación y el trabajo conjunto con otras organizaciones, instituciones, etc., sociales y de otras confesiones, para dar respuesta a las necesidades de nuestro mundo. No, vosotros. Bueno, hau da sintesia, berrogeita lau ekarpenetatik egin dugun sintesia, Mikelek esan duen bezala, alegindu gera sintesi hori hain objetiboa izatea. Hemos hecho todo lo posible para que sea lo más objetiva posible la síntesis de las 44 aportaciones que hemos recibido. Bueno, baina ordua daukagu, berandu xamargoaz, baina otoitzarekin bukatuko dugu. Daukazute aurrean euskaraz, erderaz, bueno, bakoitzak jarraituko du bere hizkuntzan. Cada uno leerá pues como le convenga, como mejor le ayude. Vamos a rezar todos juntos esta última oración de este camino sinodal. Vamos a hacer un momento de silencio, isilune bat egingo dugu. Iruditzen bazaizue euskeraz egingo dugu eta gero erderaz. Denboratxo bat badaukagu. Zeure aurrean gaituzu, oi Espiritu Santu, zeure izenean bilduak, zu zaitugu zinezko gidari. Zatozkigu sendo gaitzatzu, sartu gure bihotzean, erakutsi ezaguzu bidea, adierazi nola iritsi helburura, ez utzi bidea galdezagun. Aulak eta betaktariak bai gera. Ez utzi gure ezjakintasunak oker bidetik eraman gaitzan. Egiguzu argi, bere izmena zuzen egin dezagun. Gure jarduera ez dezaten, aurre iritziek eta burutapen utxalek utxatu. Egizu zugan bat izan gaitezela. Egiaren eta justiziaren bidetik aldenez gaitezen. Baizik eta lurrean bizigaren bitartean, betiko bizia iristen ahalegin gaitezen. Hauxe eskatzen dizugu, non nahi eta beti aitarekin eta semearekin, ari zaren espiritu horri gizaldi eta gizaldietan. Amen. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos,
entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Eta gehiago luzatu gabe, gonbidapen batekin amaituko dugu. Ekainak 26, arratsaldeko 6etan, katedralean izango den elizkizuna, fase diozesano honi, Elizbarrutiko fase honi amaiera ofizialki emateko, Eukaristiaren bidez. Termino con una invitación. El 26 de junio, domingo a las 6 de la tarde, pues se clausurará oficialmente con una celebración de la Eucaristía en la Catedral del Buen Pastor. Presidirá el señor obispo y bueno, todos estamos invitados a participar. Eskerrik asko eta ondo itzuli, bakoitza bere etxera, bere tokira. Laizter arte.